¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. El lunes pasado, la Corte Suprema ratificó la condena de 7 años de cárcel para el cabo primero del Ejército, Pedro Lavín, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas. Se trata de la segunda condena más alta otorgada a un uniformado en el marco del estallido del 2019. El caso ocurrió en Colina, afuera de la gobernación provincial de Chacabuco, que estaba siendo quemada y saqueada por manifestantes. El militar habría disparado a uno de ellos cuando se proponía agredir a un carabinero, impactándolo en el muslo. Pedro Lavín comenzará a cumplir su condena mañana jueves, y esta es la primera entrevista que da a un medio de comunicación. Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es difícil un momento que vive, así que muchas gracias por dar esta entrevista. Buenos días, Pía. Sí, momento complicado, tratando de organizar todo acá en la casa, dejar todo más o menos trazado y asumiendo aún lo que se viene por delante. Así que no, gracias a ti y a tu medio por querer darme el espacio para contar mi versión. Si nosotros nos remitimos al titular, diríamos que usted fue condenado efectivamente por disparar a un manifestante el 20 de octubre del 2019, pero los hechos ocurrieron en un contexto, y justamente eso es lo que nosotros queremos tratar de entender. Usted se desempeñaba en febrero del 2019 en la Fiscalía Administrativa Permanente. Quiero saber cómo llegó usted, un militar que veía temas netamente administrativos, a ejercer el control del orden público. Bueno, le comento, desde que salí de planta el año 2006, me fui destinado a la Brigada de Operaciones Especiales. Y yo estuve 7 años en la Compañía de Comandos 12, en una unidad de entrenamiento, donde aprendí muchísimo, y era la parte operativa, la parte netamente de combate. Luego de eso estuve 5 años en el Batallón de Paracaidistas número 1 Pelantaro, donde también vi la parte de combate, comandante sección, comandante escuadra y parte administrativa. Y hubo un momento que la parte de la Fiscalía Administrativa Permanente de la BOE necesitaban personal. Y me pidieron que pudiera apoyar a ella. Por eso yo cambié mi sector de donde me desempeñaba para ir a la parte administrativa. Pero los otros años que estuve en la Brigada de Operaciones Especiales siempre fui operativo. Y entonces, ¿cómo llegó a el 20 de octubre en el que usted está destinado a cubrir estas manifestaciones que estaban habiendo en Colina? Bueno, en la brigada, cuando ya la gente se acuarteló y empezaron a salir las unidades desplegadas, estas unidades eran unidades orgánicas, ya de las unidades de entrenamiento de combate. Pero al ver que esta situación era tan grande, hubo que empezar a crear más unidades para poder salir en apoyo. Y entre ellos pidieron colaboración de personal que estaba en la parte administrativa, en distintas unidades. Yo fui voluntario, yo me ofrecí voluntario para poder salir a apoyar. Y me designaron a una patrulla de la Agrupación Especial de Montaña. Ahí me dieron mi equipamiento, mi fusil, mi pistola, casco, chaleco. Perfecto. ¿Qué ocurrió entonces ese día 20 de octubre? Mire, para que se entienda el contexto, me voy a retrasar al 19 de octubre, cuando tuvimos que acudir a la gobernación provincial de Chacabuco aproximadamente a las 20 horas porque estaba siendo incendiada, saqueada y había una manifestación muy grande que Carabineros estaba siendo sobrepasado. Y toda esta patrulla que se armó, todo este personal de distintas unidades, acudimos a prestar apoyo. Cuando se logró tomar la gobernación y ver los destrozos que habían, el mando en ese momento designó que patrullas, en este caso de 11 hombres aproximadamente, quedaran custodiando la gobernación y el resto fueran a otros sectores o a la unidad a descansar para hacer el relevo. O sea, la gobernación iba a quedar custodiada por militares, los cuales iban haciendo relevos. En esa instancia a mí me correspondió volver a la brigada y a partir aproximadamente de las 14 horas del día 20 de octubre nos tocaba apostarnos ahí. Esta patrulla en la que yo pertenecía éramos 11 hombres, 11 soldados, al mando de un suboficial. Y cuando llegamos a la plaza de armas, a la gobernación, que está frente a la plaza de Armas Colina, había un ambiente tranquilo. Y había pequeños grupos de personas frente a la plaza, algunos tomando, otros fumando. La gente pasaba y nos decía, tengan cuidado porque era una manifestación. Nosotros nunca tuvimos
problemas con la civilidad. Se acercaron niños a subirse al vehículo, una señora pasó, nos saludó, un camarada le regaló una pastilla, un paracetamol de su kit de primer auxilio, porque se sentía mal. O sea, en ningún momento tuvimos ese problema. Y claro, habíamos 4 militares en la puerta de la gobernación y éramos un blanco identificable, muy bueno para los manifestantes. Y que al transcurrir el tiempo, las horas, fue llegando más gente, se fue armando más grupos de personas. Ujú. Y aproximadamente a las 16:30 horas, ya llegaron gente con unas pancartas, mucho ruido, canto, hasta que salió la primera piedra y ya no pararon de tirarnos elementos, piedras, botellas, palos, la verdad que es lo que tuvieron. Y tuvimos que ingresar, recordarnos dentro de la gobernación, dentro de la dependencia. Y la multitud, muchos grupos trataban de entrar, del segundo piso lo repelían. Yo estaba el primer hombre en la puerta, en el primer piso. Vi como un grupo grande quiso entrar y yo hice uso de mi fusil en ese momento. Yo disparé mi primer tiro a fogueo a un lugar seguro con la intención de que este grupo de personas se fuera. Es importante indicar que a mí me dotaron de munición a fogueo y munición de guerra. ¿Ya? Y yo cargué mis 4 cargadores con 15 tiros de guerra y 2 tiros de fogueo encima, que es más o menos la lógica y es cómo entrenamos en la unidad. ¿Ya? Y 15 o sea, tiros todos de... hacen lo mismo. La lógica indica que todos hagan lo mismo, pero como era personal que era de distintas unidades, algunas unidades operativas tienen otro tipo de entrenamiento, entonces no todos cargaron igual. Esa fue mi forma de cargar. No me dieron indicaciones, sino que según mi entrenamiento, yo decidí cargar 15 tiros en cada cargador de guerra y 2 tiros de fogueo sobre estos. Entonces, volviendo a lo que le indicaba cuando estaba en la gobernación, nos sentimos sobrepasados totalmente. Hubo temor. Y aquí el suboficial que estaba a cargo tomó contacto vía radial pidiendo apoyo, tanto de militares como de carabineros, para poder salir de este aprieto. Y al cabo de unos minutos vimos apoyo militar y vimos pasar un cuartel móvil de carabineros. Ante eso, salimos de la gobernación. La patrulla salió, no sé cuántos soldados de estos 11 que habíamos salimos, pero habíamos 4 que alcanzamos a cruzar la calle. ¿Ya? Alcanzamos a llegar al medio de la Plaza Arma Colina y en ese momento hubo otro grupo, otra horda de manifestantes que se nos lanzó. Y yo percuté mi segundo tiro a fogueo. Yo siempre estuve claro que tenía mis 2 tiros de fogueo y venía tiro de guerra. E incluso a mis colegas que estaban cerca les dije, atento, acabo de disparar mi segundo tiro de fogueo, tengo tiro de guerra. Tienen que entender el contexto que había, por favor. Piedras, gritos, caos. Y ahí empezamos a retroceder a la gobernación. Y ahí es cuando yo evidencio que por una de las calles laterales, que es Chacabuco con San Martín, este cuartel móvil que había llegado, se habían bajado un grupo de carabineros, creo que 10 o 11, y habían tratado de disolver a la masa de manifestantes que había corrido hacia ese sector. Acto seguido, los manifestantes empezaron a perseguir a carabineros. Carabineros tuvo que correr y tuvo que subirse al cuartel móvil. Ahí es cuando yo veo y les digo a mis colegas, atento, mira a la esquina. Y empezamos a avanzar por ambos lados de la calzada, los que estábamos ahí. Yo estoy mirando directo frente a mí, y veo el cuartel móvil y veo que carabineros está subiendo. Siempre con ese estrés, o sea, estaban cayendo piedras, gritos, había de todo, estaban incendiando una dependencia enfrente, o sea, era caótico. Y cuando miro a mi izquierda, veo que 2 personas de la adelantada de este grupo manifestante estaban ya llegando a darle alcance a carabineros. ¿Qué hago? Cuando veo a uno que se va acercando rápidamente, yo levanto mi fusil. Y mi fusil estaba compuesto, tenía una mira. Y voy a hacer este era mi ángulo, lo que yo veía. Y yo me dirigí a la persona que estaba atentando, que estaba tirando piedra, que iba con la intención de agredir, que es lo que yo vi. Y dejé de ver a carabineros. Y cuando veo que va con la mano arriba, a unos metros ya del cuartel móvil, en forma inconsciente, en un segundo yo le disparé. Y como le digo, ya nos habían indicado las reglas de la fuerza, por ende yo tenía la noción de qué hacer y dónde dispararle. Aquí en ningún momento hubo la intención de quitarle la vida, de hacerle un daño mayor. Yo le disparé a una extremidad, para evitar lo que estaba haciendo, la posible agresión que iba a cometer. Eso fue en el momento, en el segundo. O sea, ¿qué tan familiarizado estaba usted con las reglas del uso de la fuerza en ese momento? Muy familiarizado, porque cuando la jefe de la Defensa Nacional decantaron estas reglas de uso de la fuerza, llegaron a la oficina donde yo trabajo, e incluso con el abogado de ese momento,
las trabajamos y las entregamos en las unidades. E Antes de incluso que en la usted partida, fuera como voluntario al control del orden propiamente tal en Colina. así es, y las leí un par de veces, traté de complementar cuando estábamos dando una charla allí en la patrulla, entonces sí, me las sabía a grosso modo, y entre ellos va lo que le voy a indicar. Parte de eso indicaba de que al hacer uso de la fuerza letal, habían dos modos para eso. Uno que es como paso a paso, que indica que hay que dialogar con los manifestantes, tratar de que pongan la actitud, mostrar el armamento, preparar, fogueo, y después guerra. Son varios pasos que no son muy diferentes a los que están ahora. Y otro que es un procedimiento abreviado, que es cuando uno ve que hay una agresión inminente que puede causarle daño o la muerte a un tercero, uno puede ocupar este armamento. O sea, y eso indica disparar a una extremidad, no a un órgano vital. Disparar la menos cantidad de munición posible. Evitar en lo posible daños colaterales. Prestarle atención a la víctima e informar lo sucedido. Ahora, yo disparé solo un tiro. Fue a la extremidad. Me preguntaron por qué al muslo, no a la pantorrilla. Con el estrés que había en ese momento y la masa de cuerpo, era más seguro disparar al muslo que a la pantorrilla. Tienen que entender que después que disparé, seguía avanzando y las piedras seguían cayendo. Entonces, cuando vimos que esta persona estaba atendida, con mi colega nos acercamos, rodeamos a la persona, nos seguían tirando piedras y los sacamos, los tractamos de ahí. Al ver que tenía una pérdida de sangre grande, que había una hemorragia, lo tractamos y se vio feo en el video porque lo arrastramos, pero es parte del entrenamiento que nosotros tenemos. Es justamente lo que le iba a preguntar, porque poco después de ocurrido esto, circularon imágenes de la víctima ensangrentada y siendo arrastrada por militares. Yo no sabía que había sido usted mismo. Todo esto, claro, generó repudio en redes sociales. De hecho, yo leí después en una entrevista en que la víctima dice que ustedes incluso lo escondieron en la gobernación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que me quiere explicar usted de cómo sacaron a la víctima del lugar, digamos? Me encantaría poder explicarle, mire. Parte del entrenamiento que tenemos nosotros, que es muy diferente a orden público, lo que hace Carabineros, nosotros entrenamos para el combate. Todo tipo de procedimiento, tanto para abrir fuego como para prestar auxilio. Y parte de esto indica que cuando uno va a prestar auxilio a una víctima, tiene que estar en una zona segura. Sacarlo del lugar hostil o del lugar que está siendo agredido. Y eso es lo que resolvimos en el momento, parte de nuestro entrenamiento, sacarlo. Entonces no íbamos a pedir una camilla, no, sacarlo lo más rápido posible. Y eso es lo que hicimos, lo tomamos de ambas manos, no podíamos tomarlo de la pierna porque la tenía fracturada, y lo tractamos, lo arrastramos, y que es parte de nuestro entrenamiento. Hubo un momento que nos detuvimos a pocos metros de la gobernación, yo lo miré y iba mal, iba inconsciente, y en ese momento apareció un colega que es operador de traumas, que tiene conocimiento más acabado que el básico que yo tenía, y él se preocupó de aplicarle un primer torniquete. Con su equipo personal le puso un torniquete para detener la hemorragia. Mientras tanto, el resto de la patrulla, y me incluyo, estábamos rodeando a la persona, estábamos levantando los brazos con las palmas arriba pidiendo por favor que dejaran de tirar piedras, porque las piedras le llegaban al herido, no a nosotros. En ese momento también había un carabinero, un mayor de carabineros, que era, por coincidencia, era el comisario de la octava comisaría. Y él, tengo entendido, después leyendo todo el juicio, que él tomó contacto con la ambulancia, pidió una ambulancia. Después de aplicar ese torniquete, este herido fue ingresado a la gobernación. Y es porque seguían lanzando piedras para poder dejarlo en un lugar seguro. Ahí yo subí al segundo piso en una ventana a prestar seguridad. Y en el primer piso, mis colegas, otro que también tiene estos conocimientos de trauma, ¿qué hicieron? Lo tendieron en el hall, cortaron el pantalón, evidenciaron dónde estaba la herida, el proyectil, vieron que aún seguía con una hemorragia, aplicaron un segundo torniquete más arriba, lo apretaron y lograron detener este sangramiento. Aquí, bueno, don Carlos estaba con un shock hipogolímico, estaba ya perdido color en su rostro, y terminando eso ya llegó la ambulancia, que igual tuvo problemas para poder entrar a la gobernación. Algunos colegas míos subieron con él, que esas imágenes las mostraron en pantalla, fueron muy fuertes, pero era parte de lo que se podía hacer en ese momento para evitar la hemorragia y evitar que esta persona falleciera. Usted de inmediato reconoció haber sido el autor del disparo, ¿no? Sí, mire, como le cuento, don Carlos Tudillo fue ingresado, subió a la ambulancia se fue, gran parte de la multitud ya se había ido, y llegaron otros mandos militares a la gobernación, entre ellos mi mayor Vergara. Yo bajé al primer piso, todavía con la adrenalina, nervioso, como todos, y preguntaron qué pasó.
Y yo me acerqué a Mayor y le dije, mi Mayor, yo disparé. ¿Estás seguro? Sí, Mayor, yo disparé. ¿Y por qué? Porque vi que esta persona iba a agredir a un carabinero por la espalda. Eso es lo que yo vi. Ese es el motivo por el cual yo disparé. ¿Estás seguro, Lavín? Sí, Mayor, estoy seguro. Y eso es lo que hice. Ya, queda tranquilo, vamos a informar a los mandos y quédate acá en la dependencia. De ahí tomaron la decisión de pedirme la munición, me entregué mi munición y tuve que esperar a que llegaran, en este caso, el abogado de la brigada, un mando que era el jefe de Estado Mayor, les conté lo sucedido y tomaron la decisión de llevarme a Carabineros para prestar testimonio, para entregarme y declarar. Llegando a la comisaría, dígame. Aparte de su declaración, ¿había otras evidencias que lo mostraran como el autor? Cuando pasó el tiempo y pude ir viendo parte de la carpeta investigativa, entiendo que lo que detonó que supieran que yo era el autor fue mi declaración. Fue lo más contundente, porque nadie, ni colegas, ni civiles, vieron quién disparó. No hay ningún registro de audio o video que mostrara que yo disparé. O sea, si yo me hubiese quedado callado en ese momento, claro, esa era una investigación inmensa, grande, pero hubiese sido muy complicado que supieras quién fue. Entonces, ¿Pero claro, estaba yo el traté... proyectil en la pierna? ¿Salió? No, ¿Cómo? el proyectil no se encontró, salió. Entonces, no fui el único que disparé. Hubieron otros colegas que dispararon fogueo, que dispararon munición. Esta munición, como hubo un caos, en ese momento no fue contada al volver. Entonces, yo no niego que disparé, yo no niego qué es lo que ocurre. Pero sí la parte investigativa da para pensar. Ahora, hicieron un par de diligencias, tomaron residuos de huellas en mano y torso, cuello, y donde figuraba que no habían residuos compatibles con un disparo. Cuando estuvimos en la comisaría, Carabineros me tomó la primera declaración y tuvimos que esperar que llegara la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones porque la fiscal, señora Marcela Damme, los designó a ellos para tomar el caso. Hasta este momento se especulaba que esta persona había fallecido. Y ahí me tomaron nuevamente declaración. Fue una declaración bien básica. Todavía había nerviosismo, no sabía bien qué había pasado en otros sectores, solamente lo que yo vi. Y en ese momento me requisaron el armamento, el fusil. ¿Ya? Y luego de eso, cuando hicieron las pericias, trataron de hacer match con la vainilla que expulsó mi fusil, con las 3 vainillas, solamente 3 vainillas encontraron en el sitio del suceso el personal de la PDI cuando llegó aproximadamente a las 11 de la noche. Y esto fue a las 6 de la tarde. Entonces, esos antecedentes, a mí, con poco conocimiento en derecho, entiendo que daba para pensar, para la duda, ¿ya? Pero... Aún así, usted, en el fondo, no niega no. fue el que disparó, digamos. Yo disparé, yo no lo niego. Lo que explicaba recién es el tema de la investigación en sí, pero claro, yo no lo niego desde el primer momento. Yo asumí mi responsabilidad y dije, sí, yo disparé, y por este motivo. O sea, si hubiese habido un dolo o sabía que hice algo malo, quizás me hubiese esperado, hubiese preguntado, me hubiese escondido, no sé. Acá no, yo desde el primer momento asumí que hice lo que debía hacer en el momento. En esa situación apremiante. Sí. Su caso lo tomó en un comienzo, usted decía, la fiscal Marcela Damme, lo formalizaron por el delito de lesiones graves, pero luego asumió el caso la fiscal Jimena Chong, quien llevó adelante la causa por la cual finalmente se le condenó, que son apremios ilegítimos con resultado grave, gravísimo. Esto quiere decir que usted habría actuado en el fondo con alevosía, con clara intención de causar daño a la víctima. Si la causa hubiera permanecido en manos de la primera fiscal, ¿usted cree que hubiera sido distinta la condena? Personalmente yo creo que sí, que no, y me hago muy responsable de lo que estoy diciendo. Yo creo que aquí hay un sesgo político contra los militares, sobre todo en la conmemoración, en las fechas que estamos. Entonces sí, yo pienso que aquí la fiscal Jimena Chong se empeñó, buscó y me reformalizó justo el 18 de octubre del 2021, o sea, justo a 2 años, conmemorando 2 años del Estado Social. Y por apremio ilegítimo, que indica que yo tuve intención de hacerle daño, de vejar, de humillar a esta persona, en la cual yo digo que no, que hubo un disparo con la intención de tener el actuar de don Carlos Tudillo. Él no estaba en la esquina predicando,
Él no estaba en la esquina tranquilo. Él era parte de un grupo de manifestantes violentos que estaban agrediendo a Carabineros, por lo cual Carabineros tuvo que arrancar. Entonces, claro, puede haber habido fracciones de tiempo en esa ocasión, pero es distinto estar sentado en este momento a la cámara, conversarle, o la fiscal leer o ver una foto, que estar ahí y tomar decisiones en el momento. Nosotros como soldados nos indican, resuelvan, bien o mal, pero tienen que resolver. Y yo resolví en una fracción de segundo. Bueno, ustedes apelaron a la Corte Suprema, que como decía al comienzo, confirmó finalmente la sentencia. Usted ha sido declarado culpable. ¿Cómo está actualmente? Como decíamos también al comienzo, mañana debe ingresar a cumplir su pena. Bueno, hay que retroceder un poquito porque, bueno, se llevó a cabo el juicio entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre. Ahí me encontraron culpable, quedé con prisión, con arresto domiciliario total, y el día 28 de diciembre se leyó el fallo del juzgado de garantía Colina, en el cual me condenaron a 7 años. Ahí mi defensa interpuso un recurso de nulidad a la Corte Suprema. Y ese fue el que se leyó el día lunes 11 de septiembre, en el cual ratifican la condena, no tomaron ninguno de los 4 puntos que alegaban, nada. Y ahí tengo quizás un desconocimiento, porque yo creí que iban a tomar parte de la ley Naín Retamal para poder bajarme un poco la condena. Como le digo, mirando a la cara o mirando a la cámara. Yo asumo mi responsabilidad que hice algo, pero pienso que se excedieron un poco. Y esto estuvo quizás ligado a la política. Bueno, aquí don Carlos Astudillo en este momento es asesor de la senadora Fabiola Campillay. Entonces, ¿qué hace sensación? ¿Usted estaba esperanzado en que fuera a ayudarle quizás esta ley? Naín Retamal fue, y no fue así. Tenía la esperanza de que me condenaran. O sea, yo sabía que me iban a condenar porque había una situación especial. Pero creí que iba a poder quedar en libertad cumpliendo una condena de distintas formas. Creí que esta ley Naín Retamal iba a poder bajar en 1 o 2 grados más, que quizás iban a poder estudiar bien lo que propuso la defensa, que era que las lesiones no son graves, gravísimas, sino son graves. Aquí don Carlos Tulio, si bien sufrió harto, ya ha recuperado la movilidad de su pierna, puede andar en bicicleta, puede caminar. Ayer, el día lunes salía con una pancarta en las manifestaciones del 11 de septiembre. Entonces, estudió cientista político y está trabajando en eso. O sea, está haciendo su vida medianamente normal. Entonces, podría haber sido lesiones graves, no gravísimas. Y el delito podría haber sido violencia innecesaria, y no a premio legítimo, o sea, podría haber bajado la condena y esa era la esperanza que tenía. Y ahora, bueno, cuando salió ratificado, sí, fue un golpe duro. Yo sí me estuve preparando para todo el contexto, pero igual fue un golpe duro para mí, para mi familia, todos han estado bien pendientes, algunos viajaron, acompañándome, y créanme que las muestras de aprecio, de cariño, me han llegado a todos lados. Soy una persona bien sociable, tengo amigos en todos lados, y todos han manifestado un cariño y un dolor inmenso, prestándonos su apoyo. Así que sí, ha sido fuerte, ha sido pesado la parte familiar. Me imagino. Por último, Pedro, preguntarle, y volviendo quizás a la contingencia, saliendo de su caso, ayer se dio a conocer una carta que enviaron 27 exmilitares que están presos en Punta Peuca al diputado Gonzalo de la Carrera, donde reconocen las violaciones de los derechos humanos en el cumplimiento de órdenes. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones? ¿Qué sentido le hacen a la luz de lo que quizá usted ha vivido? Mire, lo primero, yo prefiero no referirme a lo que ocurrió en un tiempo en que yo ni siquiera había nacido. Me imagino que el ejército era muy distinto en ese tiempo, cómo se impartían las órdenes, cómo se recibían y el conocimiento que tenía el personal. Entonces, sin tener mayor antecedente, prefiero no opinar de eso. Pero sí, el trasfondo de la carta es que por favor le puedan dar beneficios, sobre todo a reos que ya están muy enfermos, tienen una avanzada edad y puedan poder terminar su vida en la casa con el cariño de su familia. En ese contexto yo creo que deberían tomarlo en consideración, estudiarlo y quizás darle la oportunidad de despedirse con su familia. Más allá no puedo opinar porque no tengo mayor conocimiento y no me corresponde. Pero una pregunta que se me quedó en el tintero solamente. ¿Usted se ha reunido con la víctima del disparo? No, nunca me reuní con Carlos Tudillo. La única ocasión que tuve para ofrecer mis disculpas fue al término de la reconstitución de escena, donde estaba la fiscal, donde estaban los abogados querellantes, mis abogados, los del INH, y les expresé mi sentir. Les dije aquí, yo no entré al ejército para entrenarme y agredir a un chileno o situaciones como esta. Me arrepiento, estoy
lamento mucho la situación que ocurrió y el daño que que ocasioné a Carlos Trujillo, pero yo resolví según las circunstancias que estaban en ese momento. Ahora, si yo hubiera tenido videos que se han visto después de esto, o hubiese tenido más tiempo para evaluar y valorar, que eso habría sido distinto. Pero lo que yo vi y lo que viví fue resultado de lo que yo accioné. El contexto. Así es. Pedro, muchas gracias por habernos dado su testimonio. Esperemos que bueno, todo vaya resolviéndose de mejor manera para usted, que esté muy bien y muchas gracias. Pía, muchísimas gracias por el tiempo, poder manifestar quizás a grandes rasgos lo que ocurrió, el sentir. Y lo último, acá al momento de salir los militares, no entregaron las reglas de uso de la fuerza, no se entregaron las disposiciones, nunca ha sido el sentimiento de la institución salir a agredir derechos humanos, ni agredir a la gente, sino que las situaciones son puntuales y todos reaccionamos distintos según la veamos. Acá yo me voy a ir de baja a la institución, muy dolido, que me gusta lo que hago, me gustaba lo que hago, yo el uniforme lo llevo dentro, y sí, me van a quitar el uniforme, me van a quitar el sueldo, pero yo voy a seguir siendo soldado el resto de mi vida. Muchas gracias, Pía. Gracias, Pedro. Yo me despido también agradeciendo su sintonía. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.